Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Como veis, estamos con este trabajo para una cocina que tiene los muebles en gris claro, la pared blanca, con lo cual fondeando el tablero pues pega, está conjuntado. Paralelamente, pues al trabajar tres lienzos y un solo soporte, a la hora de hacer un agujero en la pared, pues haría solo uno y se puede poner y quitar. Vamos a hacer lo que es la manta. Este lienzo es de 14 por 14. Comenzamos dibujándolo. Bien, vamos a comenzar lo que es trazando más o menos que esté bien centrada el motivo. Y ahí me lo dejo un poquito marcado, más o menos, y ya está. Pues bien, comenzamos. Esta manzana viene pues por aquí, hacemos la hendidura, le hacemos su rabito y ya le vamos dando la forma. Bien, aquí pues tenemos más o menos la que está abierta. Y nos viene por aquí y ya lo que es la línea central para definir lo que son las semillas. Bien, y ahora nos vamos, bueno, aquí nos viene por ejemplo una hojita y nos venimos a esta otra de aquí, la vamos difuminando. Bien, vamos a ir manchando y para ello pues voy a empezar con un verde pistacho, un verde un poco más oscuro, el marfil para el interior, la que está abierta, amarillo aquí y un poquito de blanco posteriormente para lo que son los brillos. Voy a comenzar con un lengua de gato del número 6 y empiezo a ir marcándome las zonas. Vamos a abrir aquí un poco y vamos, pintamos primero de atrás hacia adelante, recordad que siempre se hace así. Ahora que teníamos que haber pintado la primera, pero bueno. En el centro la pincelada va recta y posteriormente, veis, se va buscando la forma recta y poco a poco más vamos buscando la forma exterior. Aquí delimito un poco más y me voy al color más clarito para ir definiendo. Lo mismo, veis, recta en el centro y a medida que nos vamos alejando del centro vamos buscando la pincelada, la forma del exterior. Por ahora lo dejamos ahí. Vamos a dar aquí un poco de luz. Luego ya meteremos el blanco. Porque lo que estoy haciendo es mancharlo, delimitarme las zonas. Bien. Me vengo nuevamente aquí y delimito ahora este otro. Y veis, en el centro recto, poco a poco voy buscando la forma. Y lo mismo. Del recto poco a poco, aquí hay más sombra. Ahora lo que hago es rellenar la parte de la carne, lo hago con el marfil. Estoy tapando poro, poro y con el color que más o menos va a ir llevando. Y lo que sí voy a hacer es que todo el fondo va a ser blanco, blanco puro. Luego ya veis cómo, aunque el lienzo sea blanco, lo pintamos de blanco. Adquiere otra tonalidad por un lado, por otro lado el poro queda más cubierto.
realmente luego cada uno en la cocina, la verdad es que las frutas, como son fuente de vitaminas, hasta también le dan vitaminas a la vista solo por verlas. Los cuadros con frutas quedan preciosos. Vamos aquí dando. Y aquí nuevamente. Bien, ahora vamos a ir definiendo lo que está más alejado de nosotros. En este caso, lo que está más atrás es esta manzana. Para ello ya sí vamos a empezar a definir un poquito de marrón, un poco. Nuevamente me voy al número 6 y comienzo por la zona de sombra. Y para ello voy mezclando el marrón con el negro y el verde oscuro. A ver, y vamos dando lo mismo en el centro recto, y ahora poco a poco esta forma como está. Vamos a dejar la sombra a este lado, aquí la traigo más, voy a poner un poco de medium aquí. Ahí. Y vamos poco a poco. Y ahora sí voy dando esta forma, que ahí suele estar como más seco. Vale. Lo voy a aclarar un pelín con el marfil. Y nuevamente beso. Y ahora vuelvo al verde claro a iluminar. ¿Veis? Y ahí trayendo, ya pintaré luego. Así vamos difuminando. Vuelvo al verde claro. Y nos venimos aquí, que no se vea ya nada de lápiz. Ahora voy a esperar para dar el blanco, porque al estar húmedo, si le doy blanco, pues se va a mezclar. El rabito por este lado, hemos dicho sombra a la izquierda. Y vamos aclarando poco a poco. Voy a marcar ahora zona más iluminada. Va a ser aquí y justo en el contrario, este también. Aquí está todavía, como he dado más medium, pues está todavía húmedo, pero bueno. Bien, vamos a continuar con otra, y que sería esta. Después iría la hoja y después esta primera. Y ya cuando acabemos, pues hacemos. Aquí sí voy a poner un poco más de masa así. Ahora vamos a la siguiente. Lo mismo, vamos a ir marcando, voy a ir engordando esto un poco y voy a empezar por la parte esta un pelín más oscura. Vamos a dar la sombra que genera. Vamos a perfilarlo primero. En el centro recto. Aquí
Esta que tiene delante pues está generando sombra, evidentemente. Y así vamos poquito a poco dando volumen. Vamos a dar los toques de luz. Con el movimiento de la pincelada, aquí un poquito. Esta recibe más luz. Bien. Vamos a hacer el rabito, la zona más oscura, aquí abajo y en el lateral. Es más ancho aquí abajo. Ahora ya me voy al intermedio, un marrón, un siena. Y ya voy aclarando con el marfil. Vamos a esta. Para esta me voy aquí a un pincel plano pequeños de estos míos. Este es el número 1, ¿veis? Y vamos a utilizar, pues por ejemplo, otro verde. Vamos a ver, este verde con un poquito más oscuro, incluso con azul, y el verde clásico. Y nos venimos, voy a coger uno un poco más grande, 2. Y vamos a hacer aquí otra que no lo he hecho antes en el dibujo, pero lo hacemos ahora. Sería aquí, hacia arriba. Ay, perdón. Voy a iluminar más todavía esto porque está demasiado oscura ahora. ¿Veis qué luz? Y ahí. Y para que la hoja destaque más, le voy a dar con un poquito de blanco. Aquí. ¿Veis? Ahora desliza mejor porque ya le he dado la primera capa. Le voy a dar un poquito más de blanco. Aquí. Uno. Y ahora con más blanco. Y 2. Vamos a ver un poquillo con el amarillo. Que quede un poco más iluminado. Eso es. A ver. Luego lo que hago es oscurecer levemente a este otro lado, ¿veis? Porque esta hoja genera sombra también. Por ahí es pequeñita. Ya me voy delimitando toda esta zona.
del centro. Esta está un poco alargada, la voy a engordar más por aquí. A ver. Como lo engorda un poquito más, le voy a dar más blanco, luego le vuelvo a dar marfil, pero así me cubre más. Eso es. Y aquí, que tenga más carne. Ahora luego le doy marfil y ya está. Mientras voy a ir aprovechando a dar la sombra a este lado. Y para ello voy a usar un gris azulado. Voy aquí con el negro y el azul y ahora un poquito de blanco. Vale. Ahora mismo están volando, están levitando, están en el aire. El simple hecho de dar una ligerita rayita ahí y más o menos aquí, ya te están diciendo que por un lado ya están sobre una superficie. Entonces voy a dar un poquillo más oscuro aquí. Y aquí sí le voy a dar más blanquito, muy difuminado. Para eso uso el medium, ¿veis? Muy difuminado. Muy bien, aquí vamos a dejar blanco. La punta de sube, pues la sombra bajará. Bien, aquí. Y a partir de este punto, la proyección de la sombra baja y va a menos. Me perfilo esto. Y perfilo a este otro lado. Y lo mismo. Voy al medio puro y ya voy difuminando. ¿Veis? Por eso hago la sombra. Voy a darla más azulada. Y ahora pues voy con el blanco. Voy a coger el blanco más puro. Y nos venimos. Este ya está seco. Nos da un buen reflejo. Y enfrente. Bien, con el ocre y medium vamos a ir ya perfilando esto. Marco lo que es la semilla. Ahora la ilumino y vamos a ir definiendo aquí a un lado, a otro. Vamos a dar un poquito de luz a la semilla aquí y aquí. A ir dando lo que es carne con el marfil. ¿Veis? Vamos marcándolo un poquito mejor. Vamos marcando por este otro lado.
Bien, ahora voy a perfilar por este lado la manzana y nos venimos ya hacia aquí, lo que es perfilar. Bien, ya le damos los ligeros tonos. Vamos a ir aquí con el marroncillo. Marcamos aquí un poquito más el verde, que nos cierra ahí. Fuerza todo esto. Y ya solo nos queda el rabito. Ponemos un tono un pelín más oscuro a un lado. Aclaramos. Aquí aclaro. Ahí aclaro. Voy ahora con este que me queda demasiado claro. Y perfilo ahí. Bien. Antes me metí aquí, voy a arreglarlo. Y terminamos. A ver, con el verde y este más es en esta zona. Tenemos ahí, aquí un poco más oscuro, ahí menos. Y nos venimos ahí, hacia arriba, que termine en una sola punta. Aquí que haya ese contraste y aquí ya continuamos progresivamente. Ahí, aquí me ha caído verde. Bueno, pues queda mono. Le voy a dar el toque de luz aquí y se terminó. Primer cuadrito para la cocina, listo. Vamos a dar aquí, eso es, un toque de luz y un toque de luz. Un poco más fuerte, un poco más fuerte, que está muy iluminado el cuadro, pues que se note el reflejo con el brillo. E igualmente aquí un poquito. Aquí lo tenéis. Y ya veis que es bastante sencillo. Vamos a ir haciendo también distintos grupos de frutas para que podáis ir decorando también las cocinas o lo que os dé la gana. Y nada, para que veáis cómo se pueden hacer composiciones y que cada una lo adapte a su casa. Esto lo voy a poner aquí tumbado, que tumba mucho. Ya iremos haciendo más en distintos colores. Ya sabéis que los rojos, las fresas, las cerezas, o sea, hay una gran variedad de colorido a la hora de trabajar la fruta. Paralelamente seguiremos con las flores y con los paisajes, eso no os preocupéis. Y nada más, ya sabéis, si os ha gustado, ya veis qué sencillo es. Buscando la luz, la forma, lo conseguimos el volumen. Y ya sabéis lo que os decía antes, si os ha gustado me dais un dedito hacia arriba y yo me entero y ya está, y continuamos. Así que os veo en el próximo vídeo. Un beso muy fuerte a todos.